Hola amiguitos, el día de hoy les quiero hablar sobre la tristeza, pero también les quiero comentar un poco sobre el sistema óseo. Tú dirás, ¿qué tiene que ver los huesos con la tristeza? Pero la Biblia dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. En Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Tú dirás, pero cuando yo estoy triste no me duele nada, ¿cómo está eso de que seca los huesos? Primero debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Déjenme comentarles algo sobre el sistema óseo. El sistema óseo está compuesto por huesos, articulaciones y por cartílagos. Tenemos aproximadamente 206 huesos. Los huesos son duros. Si no tuviéramos huesos, fuéramos tan blandos como una medusa. Los huesos, junto con el sistema muscular, forman el aparato locomotor, el cual nos ayuda a movernos y hacer nuestras actividades diarias. Cada parte del cuerpo cumple con una función específica. Fuimos creados perfectamente. Pero, ¿quién fue el que nos creó? ¡Correcto, Dios! Nuestro cuerpo aprovecha la energía para poder hacer las actividades del día y ser muy productivos. Pero la tristeza afecta la productividad. Cuando estamos tristes, no tenemos energía, queremos pasar dormidos, no tenemos ánimo de nada, solamente queremos estar en nuestra cama. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de huesos secos. Pero para que lo entiendas mejor, vamos a hacer un experimento. Bueno, aquí tenemos 3 sustancias. La primera es vinagre, la segunda refresco y la última es agua natural, clara y cristalina. También tenemos 3 huevos. Lo que vamos a hacer es sumergir un huevo en cada una de las sustancias. Primero en vinagre, el próximo en refresco y el último en agua. Tenemos que esperar 48 horas para ver los resultados, lo que es igual a 2 días. Bueno, esperemos. Por fin pasaron 48 horas, 2 días. Vamos a ver los resultados. Primeramente vamos a revisar nuestro huevo en vinagre, el cual se tornó de una forma blanda, incluso rebota. Su cascarón fue modificado. El siguiente es el de refresco. Vamos a revisarlo. Su cascarón se tornó de un café muy feo. De igual manera, su cascarón fue modificado. Ahora vamos a revisar el de agua. El de agua está igual que antes, no sufrió ningún cambio. Estas sustancias ácidas dañaron el cascarón de nuestros huevos. Así que las sustancias ácidas vienen representando como la tristeza, que dañan el cascarón, que es de calcio, como los huesos. Entonces la tristeza seca los huesos igual que estas sustancias secaron los cascarones o los dañaron. Por eso es muy importante vivir con alegría, con felicidad y no con tristeza. Hay muchas personas que van por la vida fingiendo alegría. Hay otras que tardan años y años buscando alegría, buscando felicidad. Pero te voy a contar algo. La felicidad, la mejor felicidad, la vas a encontrar en Jesús. Por eso las personas deciden si vivir tristes o vivir felices. Pero tú vas a decidir vivir feliz. ¿Por qué? Porque la alegría la encuentras en tu mejor amigo. ¿Y quién es tu mejor amigo? Por supuesto, Jesús.
Espero les haya gustado este experimento y esta lección. Nos vemos la próxima. Adiós. Dios los bendiga. Dios los bendiga en esta preciosa tarde, Iglesia Aposento Alto. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio y poder compartirles la palabra de Dios. Agradezco a los pastores César y Becky Aradillas por este gran honor de otorgarnos este espacio y poder estar con ustedes para ministrarles. Quiero compartir con usted una palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 6. La meditación de la palabra el día de hoy es entrenando para la obediencia. Entrenando para la obediencia. Dice ahí la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Entonces dijo David a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Quisiera comenzar diciendo que nunca sabemos qué hay del otro lado de la obediencia. Las más de las veces no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar del otro lado de la obediencia. Y también quisiera decirle que Dios y sus bendiciones siempre están detrás de la obediencia. Todas las bendiciones de Dios y la misma persona de Dios nos esperan detrás de la obediencia. Y esto es una gran verdad para nuestra vida. Nunca sabemos qué pasará, o por lo menos no tenemos un cuadro completo de lo que sucederá cuando obedecemos a Dios. Me gustaría mencionar un ejemplo, de mi mamá trayéndome a vivir a la frontera de Sonora, originarios de Ciudad Obregón, y mi mamá avanza hacia el norte del estado para buscar vida, y nos rehusábamos, todos mis hermanos, y aún mi madre se rehusaba a abandonar el Valle del Yaqui, y por alguna razón Dios y las circunstancias de la vida empezaron a empujar, empezaron a movernos hacia esta parte del estado, y de alguna u otra manera Dios logra traernos acá, y al llegar aquí a la ciudad de Nogales nos damos cuenta de que los propósitos de Dios empiezan, ¿verdad?, a acomodarse frente a nosotros uno tras otro y se empiezan a cumplir. Y tengo que reconocer la decisión de esta mujer al decirle sí a Dios, ¿verdad? Al decirle sí en medio de sus circunstancias, en medio de sus situaciones, para traernos como familia hacia la frontera norte del estado. Y entonces allí empieza el propósito de Dios a moverse a nuestro favor. Y al llegar aquí a la ciudad, ¿verdad?, el Señor empieza a atraernos a Él, empezamos a volvernos a Él, empezamos a creer en el Señor, empezamos a caminar con Él, y Dios empieza a mover, y Dios empieza a revivir cosas de nuestro pasado, de nuestra niñez, y Dios empieza a recordarme personalmente todo lo que Él me había dicho desde niño a través de muchos hombres de Dios, de muchas mujeres de Dios que le iba a servir, que Él me iba a usar, y de pronto todo empieza a converger y todo empieza a funcionar correctamente. Y henos aquí sirviendo al Señor después de 12 años y de más de 16 años de haberle dicho que sí al Señor para movernos hacia acá, y ha sido una aventura tremenda. Así que quiero invitarle en esta tarde a que aprendamos a decirle que sí al Señor más constantemente, más a menudo. Quisiera invitarle a que
digamos sí a adorarle con todo el corazón. Que digamos sí a la misión de Dios, a la misión de Cristo, y nos abandonemos, nos entreguemos a ella. Que digamos sí a los proyectos de Dios para la ciudad de San Luis Río Colorado y para el Distrito Pacífico. Que le digamos que sí al desafío de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, y que digamos que sí al Señor y dejarle obrar en nosotros para hacer su testimonio en esta jornada, en esta generación, en esta comunidad donde Dios nos ha plantado. Y queremos decirle a Dios entonces: Señor, pon un sí en mi corazón en este tiempo, pon un sí en mi espíritu, Señor, en este tiempo, para seguirte, para moverme siempre en la dirección que tú me estás queriendo llevar. Este sería el mejor anhelo que pudiéramos tener en esta temporada, en esta jornada en Dios, movernos en la dirección de Dios. Y déjeme decirle que moverse siempre en la dirección de Dios, avanzar siempre en pro de la visión, de la misión de Dios, es un shock interno. Y quiero referirme a un animal salvaje que me impactó en estos últimos días, mirando un programa de Animal Planet sobre los rinocerontes. Estos animales tan imponentes, ¿verdad? Feroces, son acorazados, ¿verdad? Y son temibles. Y una de las características, dos características de ellos me impactaron mucho, porque este animal, que puede llegar a pesar algunos más de 500 kilos, se mueven a 30 millas por hora. Y 30 millas por hora es una velocidad muy considerable. 30 millas por hora, esta masa de peso, ¿verdad?, se mueve a 30 millas por hora. Y curiosamente solamente alcanzan a ver 10 metros, a lo mucho 15 metros hacia adelante. Su perspectiva de lo que está frente a ellos es muy corta, y sin embargo se mueven, se dirigen hacia lo que tienen adelante a una velocidad bastante considerable. De hecho, dicen que es casi imposible para un humano alejarse, ¿verdad?, tomar distancia corriendo de un rinoceronte. Es muy probable que sea alcanzado en la embestida de este animal. Y me impactó estas características de este animal salvaje, y me puse a pensar que a veces muchas personas, uno mismo, a veces cree que está siguiendo a Jesús. Muchos creen estar siguiendo a Jesús, pero las más de las veces nos podemos dar cuenta que mucha gente normalmente está invitando a Jesús a seguirlos a ellos. Y esto es así porque nos negamos a veces a saber en qué dirección vamos. Nos gusta tener la certidumbre de qué es lo que está adelante y de tener detalles, tener claridad sobre lo que está adelante. Pero las más de las veces, caminar con Jesús, cuando caminamos con Jesús, casi nunca sabemos lo que va a haber a más de 10 metros, ¿verdad? Tomando un poco la cuestión esta de los rinocerontes. Caminar con Jesús, las más de las veces, aunque tenemos la seguridad de victoria, que tenemos la seguridad de protección de parte de Dios para nosotros, cuando caminamos con Jesús, las más de las veces no sabemos lo que está más allá, más de 10 o 15 metros, simbólicamente hablando, delante de nosotros. Jamás me hubiera imaginado todas las cosas que Dios tenía para mi vida, para la vida de mi familia, cuando tomamos la decisión de decirle sí, Señor, y dirigirnos, ¿verdad?, a la velocidad que Él nos estaba llamando a que nos dirigiéramos hacia el norte del estado de Sonora, y pensar en todas las cosas que Dios traería como resultado, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Y déjeme llevarlo a este pasaje, a esta meditación de primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 6, donde encontramos a dos rinocerontes, vamos a decirlo así, dos
personas, ¿verdad?, con cierta semejanza a la de este animal salvaje, dos personas llamadas a ser valientes, a ser poderosas. Ahí está David y ahí están otros dos delante de él. Y quiero decirle que Dios siempre nos va a llevar a desarrollar roles en la vida, en el ministerio, en el liderazgo, en los que vamos a tener que aprender a depender totalmente de Dios. Usted puede ser muy bueno en lo que hace, usted puede tener mucha formación, usted puede tener mucha información sobre muchas cosas en la vida, pero a menudo movernos en obediencia a Dios es movernos y ir en dirección a desarrollar cosas en nuestra vida, roles en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, donde aprenderemos a depender totalmente de Dios. Primera de Samuel 26:6, ahí encontramos dos personajes que fueron invitados a sumarse a una estampida. Fueron invitados a participar de una carrera, de una estampida, pero solo uno decidió unirse a esa misión. Solo uno pudo decir sí. Solo uno pudo obedecer la voz de Dios, el llamado de Dios en lo profundo de su corazón. Ahí están Ahimelech y Abisai. Y David está por cumplir la profecía de que sería rey. Sí, habían pasado algunos años desde que había sido ungido delante de sus hermanos y faltaban algunos tantos años todavía para llegar al cumplimiento de esa profecía, la coronación. Y podemos decir que justo en medio entonces de esta jornada entre la unción y la coronación como rey de David, David está siendo perseguido por Saúl, está huyendo, está escondido en una cueva. Y curiosamente Saúl, buscándole, yendo tras de él y sin darse cuenta que está muy cerca de él, va y para donde mismo que él. Están en una cueva y entonces es mandado aviso a David y le dice: Saúl está acampando aquí. Y entonces David mira el cuadro completo de cómo estaba la guarnición de Saúl y toda su guardia. Y entonces David dice: vamos a descender y vamos a tomar su agua y le voy a quitar su lanza, pero no lo vamos a matar, vamos a mostrar integridad, vamos a mostrarle lealtad. Vamos a mostrarle que no queremos su mal, que no queremos hacerle daño, queremos que él se dé cuenta de que somos leales a la corona, que no estamos en contra de él. Y entonces, después de elaborar el plan, porque los que le habían mandado el mensaje le dicen: David, ahí está Saúl, es tiempo de que hagamos algo y que tome su vida. Pero David dice: no, tengo un mejor plan. Vamos a descender, muy bien. Vamos a tomar su agua, muy bien, son raciones. Vamos a robar su lanza, dice: muy bien, más armas para nosotros. Pero luego dice: y no lo vamos a matar, le vamos a perdonar la vida y vamos a mostrarle así que somos íntegros hacia él y que somos leales a su reino. Y esto es una promesa de muerte, esta es una misión suicida. Y entonces David le dice: ¿quién va conmigo? ¿Quién está dispuesto a enlistarse en esta labor, en este trabajo, en esta misión? Y es una decisión de oportunidad en la vida, ¿sí? Y ahí Abisai responde. Abisai dice: yo voy a bajar contigo. El plan está raro, pero Abisai decide decir sí a Dios y decide ir por el camino de la obediencia. Y entonces, en el entrenamiento para la obediencia, tenemos que aprender a decirle sí a Dios más seguido, más a menudo. Para aprender, para crecer, para fortalecernos en la obediencia, debemos aprender a decir sí más seguido. Y esta es la decisión de dejar de ser un flojo, de dejar de ser una persona que no está activa, que no se mete en las labores de la misión de Dios, en la visión de Dios, y entonces convertirse en un arriesgado, en una persona con arrojo en su corazón y en su voluntad.
decir sí a Dios y aprender a decir sí a Dios es la capacidad de decir sí aunque haya un letrero gigante de 10 metros adelante, como diciendo que no alcanzas a ver más allá, no sabes lo que va a pasar. Abisaí recibe el plan de David, recibe la visión de parte de David, qué es lo que van a hacer, y no alcanza a ver más allá de 10 o 15 metros. Sin embargo, dice sí. Ahimelech no dijo que no. Ahimelech no dijo sí y no dijo que no, solo no dijo nada, se quedó callado. Y este es el peligro mayor en la vida de todo creyente, de todo seguidor de Jesús: el guardar silencio, el no proferir palabra ni positiva ni negativa. Este es el peligro mayor de todo seguidor de Dios, de todo creyente, de todo discípulo de Cristo. Cuando el Señor nos plantea un plan, cuando el Señor nos plantea una situación por delante y nos cuenta la visión que tiene y la misión que nos toca en esa visión, el peor peligro que podemos correr, amada iglesia, es no decir nada delante de Dios, porque el simple hecho de no hablar en sí ya es una respuesta. Hay una anécdota sobre unos pastores que estaban en una iglesia en Estados Unidos y resulta un poco chusca, porque hablando de la obediencia, ¿verdad? En una conferencia, uno de los pastores orientales se paró y dijo: el mayor problema, dice, que hay en la cultura americana, y por el que la obediencia se vuelve un problema desde los inicios del desarrollo de una persona, es que la forma en que tienen de leer, como leen su Biblia. Y cuando están leyendo la palabra de Dios y entonces están oyendo la palabra de Dios, los occidentales leen de lado a lado. Y entonces cuando leen la palabra de Dios y cuando escuchan la palabra de Dios, de alguna manera siempre están dando una negativa a lo que están leyendo, a lo que están escuchando de parte de Dios. Pero los orientales, por su forma de leer, dice, ¿verdad?, intrínsecamente, internamente, siempre están diciéndole que sí a la palabra, porque leen de arriba hacia abajo. Ahimelech nunca más vuelve a ser mencionado en la escritura. Quiero que usted se dé cuenta, y usted puede recorrer todo lo que falta del primer libro de Samuel y el segundo y las crónicas de los reyes, y darse cuenta que Ahimelech no vuelve a figurar entre los poderosos de David, entre los valientes de David. 40 años más adelante, Abisaí tuvo todos esos 40 años de historias bíblicas, de hazañas, de proezas, de fama y de renombre. Y entonces llego a esta conclusión: nunca pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies en esa dirección. Porque a veces nos encontramos en la vida pidiéndole a Dios que guíe nuestros pasos, que nos lleve donde es su voluntad, que nos lleve donde Él quiere que vayamos, donde lo que Él quiere que hagamos, pero luego entonces no estamos dispuestos a mover los pies en esa dirección. Solamente nos hallamos repitiendo oraciones que no tienen la intención de llevar a cabo acciones en pro de ella. Entonces quiero invitarle en esta tarde a que le diga más seguido que sí a Dios. Cuando Dios hable, cuando Dios le llame, cuando Dios ponga en usted una carga, cuando Dios ponga en usted un sueño, una meta, cuando Dios deposite algo en su corazón y cuando la voz del Espíritu Santo le llame a hacer algo para Dios, aprenda a decirle que sí al Señor. Porque luego podemos caer en esta contradicción, ¿verdad?, de decir no o sí. Así que digámosle más a menudo sí a Dios. En el camino del entrenamiento de la obediencia, también constantemente vamos a requerir hacer más cosas que necesiten de la intervención de Dios. En el entrenamiento de la obediencia
debemos de hacer más cosas que requieran que Dios haga algo, y que no haya otra manera de que al entrar en esa misión, sino que contando con su intervención, entonces todo pueda salir bien. Lo que Abisaí decidió hacer era una misión imposible. Vamos a descender, vamos a caminar en medio de toda la guardia. Llegaremos donde la casa de campaña de Saúl, tomaremos su agua, tomaremos su lanza, y ese será el mensaje que le estaremos dejando. Somos leales, somos íntegros contigo, y regresaremos por toda la guardia, ¿verdad? Salteando cada uno de los obstáculos, y ahí terminará nuestra misión. O sea, podían morir en el intento, podían pisar a algunos de la guardia, podían hacer algún ruido que los alertara. Y entonces necesitaban que Dios hiciera algo, que el cielo se abriera, que Dios se metiera en el asunto, que Dios metiera su mano en aquella misión, y entonces pudieran salir airosos de ella. Esto de hacer más cosas que requieran la intervención de Dios es ponernos en el lugar donde Dios tiene que hacer algo, es ponernos en situaciones, caminar en direcciones donde Dios tiene que intervenir de alguna manera. Y es que mire, si Dios no hubiera puesto a dormir aquella guardia, si Dios no hubiera hecho caer un sueño sobre Saúl y sobre sus guardias, no hubieran salido con vida de ahí. Dice el versículo 7: David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y entonces dijo Abisaí a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Dios, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Esta frase que dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, lleva la idea, lleva el sentido de que Dios hizo caer un sueño profundo en la vida de Saúl y en la vida de Abner y de todo el ejército, todos los hombres que estaban con él. Si Dios no pone a dormir a los 3,000 hombres de Saúl y al mismo Saúl, David y Abisaí mueren en el intento de hacer aquella cuestión de acercarse a Saúl para transmitirle el mensaje de integridad y de lealtad. Y cuando Dios nos llama, cuando Dios pone un impulso en nosotros, cuando Dios mueve a la iglesia y a los creyentes en la dirección que Él los quiere llevar, a menudo requeriremos hacer cosas que necesiten de una intervención divina, de una intervención milagrosa de Dios. Y a veces Dios le ha estado llamando a usted, Dios le ha estado poniendo un impulso en su corazón para llevar a cabo un ministerio, para entrar dentro de una labor, a lo mejor dentro de la iglesia. Y entonces cuando siente ese impulso, dice: no, yo no estoy listo para esto, yo no estoy capacitado para esto, yo no puedo hacer tal cosa. Pero es ahí entonces donde debemos de decirle a Dios que sí, porque entonces la intervención de Dios hará mucho más milagroso, mucho más maravilloso aquello que Dios habrá de hacer por medio de nosotros, en medio del ministerio, del liderazgo o de cualquier área de trabajo en la obra de Dios. Hace unos días, en la labor pastoral, una familia de la iglesia cayó siendo tocada por este virus que anda rondando la tierra, y algunos de ellos estaban en gran necesidad de fe.
y requerían de la presencia del pastor, ¿verdad? Requerían de la visita, la presencia y la oración del pastor. Y tuvimos que estar yendo, ¿verdad? Primero con una de los miembros de la familia. Y recuerdo que llegué en un momento crítico y estaba por orar por esta jovencita. Y de pronto la mamá se acerca conmigo y me dice: tuve un sueño, tuve una visión, pastor. Y en la visión miraba a la muerte que me decía que se iba a llevar a un sobrino mío y a mi hija, y mi sobrino ya murió, acaba de morir hace escasos días. Y me decía: tengo mucho miedo. Y cuando me dice esa visión, cuando me cuenta el sueño, digo: entonces, ¿para qué me llaman para que ore por ella? Internamente, ¿verdad? Entro en un conflicto y de ahí quería regresarme, ¿verdad? Ya con qué ganas a lo mejor llevamos a cabo la labor de orar. Y entonces empiezo a orar cuando ya me dirijo al cuarto de la señorita, ¿verdad? Y empiezo a orar. Y hago una oración como aquellas que a veces hacemos, ¿verdad? Esas oraciones que llevan como una nota a pie de página, ¿verdad? Hay un asterisco en la oración y hay una nota aclaratoria al final de la página, si fuera un libro. Y oramos así, ¿verdad? Señor, yo creo que tú puedes sanarla. Señor, sabemos que tú tienes el poder, tu palabra nos enseña, sabemos y creemos esto en nuestro corazón. Y lo decimos: pero hágase tu voluntad, ¿verdad? Como esperando que luego si algo no fuera favorable, decir: no fue la voluntad de Dios que esto fuese así. Y nos vamos por la tangente, ¿verdad? Salimos bien librados del asunto. Pero también recuerdo que oré y empecé a cobrar convicción en mi corazón. Y cuando iba saliendo de ahí, el Señor me dijo, ¿verdad? Todavía ni cruzaba la calle, y el Señor me decía: yo voy a hacer que el reloj, la sombra del reloj se regrese por donde ya avanzó. Y me fui con esa palabra, me subí al auto, fui a mi casa y me acosté y empecé a orar. Y Dios me decía: yo voy a hacerlo de nuevo, yo voy a hacer que la sombra regrese, yo voy a hacer que la sombra regrese, yo puedo hacerlo de nuevo, yo voy a hacerlo de nuevo. Y recuerdo que a las 3 de la mañana me despierta el Señor y me dice: escríbele a la mamá de esta muchacha y dile que yo digo que la sombra del sol va a regresar por donde ya avanzó, que aquello que ya iba avanzado rumbo a lo que ella miró, que yo lo voy a hacer marchar hacia atrás. Y luego mañana le vas a ir a decir a esa muchacha, me dijo el Señor, que dentro de unos días ella va a subir conmigo, va a presentarse delante de mí para entregarme su corazón, para entregarme su vida. Y así fue. Pero curiosamente, le digo, a veces en el trabajo, en el entrenamiento de la obediencia, vamos a requerir que hagamos cosas donde Dios intervenga, donde si Dios no hace algo, no vamos a salir bien librados, no vamos a salir en una pieza de aquella situación. Y también en el entrenamiento para la obediencia, tendremos que empezar a juntarnos con gente que le diga sí a Dios más seguido, gente de valor, gente de coraje, gente de valentía, porque es bien sabido que te conviertes en lo que tus amigos o tus socios son. Aquí en México decimos, ¿verdad?, que el que anda con lobos, a aullar se enseña. Decimos también que dime con quién andas y entonces te diré quién eres. Y la Escritura lo dice, ¿verdad?, en otras palabras, diciendo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso quiere decir entonces que las buenas compañías y las buenas conversaciones con personas de buena influencia también mejoran las costumbres. Y entonces David, podemos ver que David era un matagigantes. David era una persona con valor, con valentía, con coraje. Era una persona con arrojo para la misión de Dios. Era alguien que constantemente le decía que sí a Dios y creía que Dios se metía en el asunto con él, y entonces salía bien librado de cualquier cosa en la que él entrase, en la que decidiera participar.
en segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 21. Perdón, segunda de Samuel, capítulo 21. Dice la escritura: en el versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, escuche bien, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Pero mira, ahí está David, un David envejecido. Le estoy diciendo 40 años más adelante, un rey cansado, un rey maduro, a lo mejor con fuerzas no iguales a las de antes, y en medio de la batalla, en el fragor de la batalla, se envuelve, ¿verdad?, en una lucha mano a mano con un gigante llamado Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y tenía una espada nueva. Y entonces trató de matar a David, y en medio de la lucha, ¿verdad?, con mucho esfuerzo, de pronto David se cansa. David es de alguna manera desgastado físicamente, y entonces, cual película, ¿verdad?, épica del medioevo, David de pronto sus hombros caen, su espada ya no puede levantarla, quizá estaba tirado en el piso, y a la distancia se encontraba este hombre llamado Abisaí. Y Abisaí nos enseña que en medio de la lucha uno siempre hay que estar, ¿verdad?, como decimos bien los mexicanos, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Y estaba luchando, pero a la vez tenía un ojo, tenía en la vista periférica, en su periferia estaba viendo al rey. Estaba encargado del bienestar de la lámpara de Israel, y de pronto ve que la espada de David cae al suelo, y quizá debilitado, de rodillas en el suelo y a punto de ser atacado por Isbi-Benob. Y entonces corre hacia la línea de batalla para encontrarse con el gigante. Dice que lo mata. Abisaí aparece y mata al gigante, porque uno se convierte en lo que nuestros amigos o nuestros socios son. La gente que obedece a Dios y que le dice que sí a Dios constantemente, y que pide porque la intervención de Dios sea con ellos en medio de los asuntos que enfrentan. Se nos pega a lo que ellos hacen, nos convertimos en lo que ellos hacen, y como ellos los hacen, y como ellos confían cuando hacen todas estas cosas. El libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 17, dice la escritura, Proverbios 27, 17: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dice, cuando nos juntamos con otros, entonces nos convertimos en lo que ellos son, y aprendemos entonces a tomar los riesgos que ellos corren, y aprendemos a decir que sí a lo que ellos dicen. Es por eso que en el entrenamiento de la obediencia somos llamados a juntarnos con gente que camina en obediencia, que camina en fe con Dios. Un poeta escribió hace algunos años ya: vengan a la orilla. Y ellos dijeron: no lo haremos.
Vengan a la orilla, les dijo, y ellos contestaron, no podemos. Vengan a la orilla, les dijo nuevamente, y dijeron, lo haremos. Y al llegar a la orilla, Él los empujó y ellos volaron. Cuando Dios nos lleva a la orilla, cuando Dios nos llama, cuando Dios pone un impulso en nuestros corazones, amada iglesia, y cuando sentimos las manos de Dios en nuestra espalda, el impulso del Espíritu en nuestra espalda, el Señor nos lleva a lugares donde nunca nos imaginamos llegar por nuestros propios medios. Así que yo quiero invitarle este día, en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de este contexto en el que nos estamos moviendo hoy, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta desolación, en medio de tanta desesperanza, a que escuchemos la voz de Dios, la voz del Espíritu llamándonos, acercándonos hacia la orilla, pidiéndonos que nos acerquemos hacia la orilla para que entonces podamos volar. Yo quiero invitarle esta tarde a que usted le diga a Dios, sí, Señor. Dígale sí a Dios. Dígale sí a la salvación. Dígale sí al ministerio. Dígale sí al servicio. Dígale sí al Señor. Si usted ha recibido este video por invitación de alguien, si alguien le ha compartido este tiempo de alabanza y de palabra de Dios, y usted ha escuchado este mensaje, yo quiero invitarle a que hoy le diga que sí a Dios y a la salvación que Él le ofrece. La Escritura dice que usted y yo, alejados de Dios, sin reconocerle, estamos apartados, estamos destituidos de la gloria de Dios y de todo lo bueno que le representa y todo lo que Él es. Pero también dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno, para romper la barrera de enemistad entre Dios y nosotros, aquello que nos separaba de Dios. Y hoy usted puede venir al Señor y estar en amistad con Él, estar en una relación con Él, y que el pecado entonces, la barrera que le divide de Dios, sea quitada, y la condenación que pesa sobre su vida también sea borrada. Y esto solamente es a través de la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted necesita venir a Dios y reconocer su maldad y su pecado, para que entonces Dios lo lleve a lugares donde usted nunca se imaginó que podía llegar a estar. Lo invito a que haga una oración conmigo ahí donde está, con toda sinceridad en su corazón, porque la Escritura también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que le invito a que ore conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti y hoy reconozco que soy pecador, que he caído por mucho lejos de tu voluntad y tu propósito para mi vida. Pero hoy también reconozco que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados si creo en Él. Y hoy decido creer en Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y pido que me laves con la sangre de Cristo y me hagas una nueva criatura. Que tu Espíritu venga a morar en mí hoy, Señor. Y todos los días de mi vida te seguiré. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y hasta el día de mi muerte te serviré. O al día de tu regreso y me encuentre contigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Amada iglesia, le invito a que en este tiempo, en esta temporada, en esta jornada que estamos viviendo, nos entrenemos de la mejor manera para la obediencia, diciéndole que sí a Dios más seguido, poniéndonos siempre en situaciones, ¿verdad?, donde la intervención de Dios sea necesaria para nuestra vida, porque ahí es donde Dios se glorifica, donde Dios derrama su poder y su nombre es conocido por los que nos rodean. Y a que nos hagamos de compañía de gente de fe, de gente que le cree a Dios, de gente que le dice sí a Dios más a menudo, y eso nos hará también gente de obediencia y gente de fe para Dios. Dios los bendiga.